Tráfico de órganos, un crimen silencioso en República Dominicana. Suscríbete a este canal, juntos podemos descubrir estos criminales. La sombra del tráfico de órganos. El creciente número de personas desaparecidas en República Dominicana plantea una interrogante inquietante. ¿Por qué la mayoría nunca aparece? Este documental explora la posibilidad de que estas desapariciones no sean hechos aislados, sino parte de una red clandestina de tráfico de órganos. A nivel global, el tráfico de órganos genera entre 800 y 1.700 millones de dólares anuales y se estima que entre el 5% y el 10% de los trasplantes provienen del mercado negro. Fuente bibliográfica, Naciones Unidas, 2022. El caso de Nueva Jersey, una advertencia global. En julio del año 2009, el FBI desmanteló una red de tráfico de órganos en Nueva Jersey, Estados Unidos. Entre los detenidos estaban 3 alcaldes, legisladores estatales y un rabino que admitió haber lucrado con la venta de órganos. La investigación reveló que se utilizaban organizaciones de caridad en Estados Unidos, Israel y Suiza para lavar dinero y encubrir el negocio ilegal. Este caso demuestra que el tráfico de órganos no es un mito, sino una realidad que podría estar operando en otros países, incluyendo República Dominicana. Fuente bibliográfica, FBI, 2009. Muchas desapariciones en el país siguen sin resolverse, y la corrupción dentro de las autoridades podría estar facilitando estas operaciones criminales. Fuente bibliográfica, Sánchez, 2023. Tráfico de órganos y sus métodos clandestinos. El tráfico de órganos opera a través de redes altamente organizadas. Las víctimas suelen ser personas vulnerables captadas mediante engaños, amenazas o falsas promesas. En muchos casos, sus órganos son extraídos sin su consentimiento en clínicas clandestinas. Además, los traficantes manipulan documentación para hacer pasar a las víctimas como donantes voluntarios. Fuente bibliográfica, Garrido, 2020. Las estrategias de los traficantes. Las redes criminales emplean tácticas sofisticadas para secuestrar personas. Algunas de estas incluyen uso de mujeres atractivas para seducir y engañar a vigilantes o familiares de niños. Corrupción en hospitales y clínicas privadas para realizar extracciones ilegales. Utilización de intermediarios para contactar a compradores en el mercado negro. Secuestros forzosos, secuestran las víctimas y luego las asesinan. Fuente bibliográfica, Ríos, 2021. El mercado negro de órganos, un negocio millonario. El tráfico de órganos es una industria multimillonaria. Los compradores suelen ser personas ricas dispuestas a pagar grandes sumas por un órgano compatible. Entre los más demandados están los riñones, el hígado y el corazón. La desigualdad económica y la falta de regulaciones propician que este negocio continúe creciendo. Fuente bibliográfica, World Health Organization, 2021. Historias de víctimas y sobrevivientes. Detrás de cada número hay una historia. Existen testimonios de personas que han sido secuestradas para el tráfico de órganos. Algunas sobrevivieron, pero con graves secuelas físicas y psicológicas. Mientras tanto, sus agresores continúan impunes. Fuente bibliográfica, Martínez, 2022. Medidas internacionales contra el tráfico de órganos. A nivel internacional, la ONU y otras organizaciones han implementado medidas para combatir este delito. Algunos países han fortalecido sus leyes, imponiendo sanciones severas a los traficantes y mejorando los controles sobre los trasplantes. Sin embargo, debido a la naturaleza clandestina de este crimen, sigue siendo difícil de erradicar. Fuente bibliográfica, Naciones Unidas, 2022. La situación en República Dominicana. En República Dominicana, muchas desapariciones no se resuelven y los cuerpos de las víctimas nunca aparecen.
Algunos casos emblemáticos han generado sospechas de que redes de tráfico de órganos podrían estar operando en el país con total impunidad. La respuesta del gobierno ha sido limitada, lo que deja un vacío en la búsqueda de justicia. Fuente bibliográfica, Pérez, 2023. Llamado a la acción. El tráfico de órganos es una amenaza real que podría estar afectando a República Dominicana. Es urgente que las autoridades investiguen a fondo y fortalezcan las leyes para frenar este crimen. Como ciudadanos, debemos denunciar cualquier indicio de actividad sospechosa y exigir transparencia en las investigaciones. La vida de muchas personas está en juego, y la verdad debe salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Fuente bibliográfica, Tomás Sosa, Explorando lo desconocido 2025.